Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos figuras. La verdad que por la figura de Moon Knight estoy muy emocionado, por la de She-Hulk no tanto. Ya vamos a hablar un poco más adelante del por qué. Y la verdad esta vez vamos a hacer esta parte del video un poco distinta, ya que normalmente cuando abro Wave dejo la figura que no trae ninguna pieza buff en el último video, donde también armo a la figura buff. ¿Cuál es el problema? Que me puse en contacto con la tienda que compré a Miss Marvel y Australia está teniendo un problema con el arribo. Entonces Miss Marvel se presupuestaba que llegara al inicio de septiembre, alrededor del 9. Como pueden ver, el día de hoy que estoy grabando este video es 21 de septiembre. Y creen que va a llegar a inicios de octubre. Pero no pueden asegurar nada porque vienen en camino las figuras, pero están en problemas de aduana. Y la verdad es que no sé exactamente cuál es el motivo del retraso. Pero ante eso no puedo hacer nada. Así que no me alargo más y vamos con el video. Bueno, vamos a empezar con la figura de She-Hulk. Algo que ya veo desde afuera, que no me gusta para nada el color. ¿Cuál es el problema? Que esta serie ha tenido muchos, no problemas, pero dilemas en relación a la trama y todo, y cómo están focalizando la serie. Y un problema grande que tiene esta serie es el CGI del personaje. En la parte que ya está en la oficina de abogados hecha She-Hulk, de verdad el CGI se ve muy mal. Entonces, sinceramente no sé si este es el color real que tiene que tener la figura o debiese ser un poco más oscura, porque me da como un verde agua, no sé, no me gusta mucho. Por el costado tenemos una imagen del personaje, por el otro costado exactamente la misma imagen, y por la parte de atrás exactamente la misma imagen con una pequeña descripción del personaje que va a estar en la descripción del video como siempre. Así que no mucho que hablar de esta figura, mejor la voy a sacar de su empaque. Bueno, aquí tenemos la figura, viene de esta manera. No se ve tan mal la figura, pero el color no me gusta para nada. Trae una parte de la pieza buff, un par de manos intercambiables, que lo más probable es que con esa mano la voy a dejar porque no sé por qué trae estas manos tiradas de esta manera. Y como pueden ver, este es el fondo que trae, que es como un muro de ladrillo con spray, no sé, es como raro. Pero bueno, no hace alusión a nada a la serie hasta ahora. Voy a pasar a liberar a esta figura. Bueno, ya teniendo la figura afuera, de esta manera es como se ve la figura. De verdad se ve bien, no se ve tan mal. Simplemente es el color verde el que no me termina de cuadrar. Y siento que estas mechas de color verde con negro, no sé si son exactamente así en la serie. Entonces se ve como un poco raro, me hace recordar más a Madame Hydra. El corte de pelo, ¿no? Ustedes saben lo que pienso de este tipo de melena, pero no se alarmen, vamos a ver sus articulaciones. La cabeza, voy a ver si es que gira en 360 grados. Pero la verdad es que cuesta mucho por la melena. Obviamente articulación para arriba no tiene. Y para abajo muy poquito porque también le hace resistencia a la melena. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Trae articulación de bíceps, gira en 360 grados. Yo no sé por qué siento que esta figura debería haber venido más musculosa, no debería verse tan flaco el brazo. Eso estoy pensando ahora que la estoy viendo, pero bueno. 2 puntos de articulación en el codo. Viene durísima la articulación. Articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Articulación de pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta es la articulación de pecho que a mí me gusta por el tema de la articulación de estilo bola. Muy buena. En la pierna, son lo máximo que puede subir la pierna, no es para nada malo, pero hacia atrás no tienen nada. Ahora que estoy viendo la figura desde este punto de vista, de verdad siento que le hace falta mucha musculatura, o es mi idea, no sé. Siento que debería tener más musculatura aún, o al menos no ser más grande, pero tener los músculos más marcados. En la articulación de muslo, giran 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, cubierto, que eso es buenísimo. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Viene como rara esta articulación. Pensé que venían los zapatos sueltos en relación al pie, pero no, son una sola pieza que viene puesta aquí y se ve como un poco de goma, no sé.
Bueno, ya no tengo mucho que decir en relación a la figura porque ya lo dije todo. Me parece muy extraño el color de la piel, no me gusta mucho. ¿También quieres abrir figuritas? Así que mejor vayamos a hacerle su cambio de mano. Si les soy honesto, yo creo que estas son las manos más correctas para esta figura. Me parecen un poco pequeñas las manos para la figura en sí, ya que es más alta que las figuras normales, por naturaleza, porque viene a escala supuestamente. Porque estas manos así de estiradas, o sea, no son ni siquiera natural de cuando alguien va caminando o algo así. Nadie camina con las manos así. Nadie camina con las manos así, entonces no lo entiendo, pero bueno. Así que nada que decir de la figura. En relación al traje, morado se ve bien. No sé si va a ser así el traje, ya que aún no lo hemos visto. Pero esperemos que se parezca al menos, porque ya no ha pasado que Marvel Legends saca algo y después los directores cambian algún detalle y no se ve exactamente igual, como lo que pasó con el traje de Thor Love and Thunder, que viene con los brazos metálicos dorados y en el traje real no tiene ese metálico dorado en los brazos, es descubierto, es un traje sin manga. Así que bueno, vamos a la siguiente figura. Bueno, y aquí tenemos la siguiente figura, que es una figura pero muy esperada por mí. De verdad quería mucho esta figura, ya que la serie me encantó. Ya la he visto 2 veces porque de verdad es una muy buena serie, para mí al menos. Voy a sacarle esto. Por el costado podemos ver una imagen del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo, y por la parte de atrás la imagen completa del personaje con una pequeña descripción del personaje, que como siempre va a ir en la descripción del video. Así que mejor saquemos esta figura. Bueno, y de esta manera viene la figura, con un par de manos intercambiables en forma de puño, 2 accesorios de arma que no sé cómo se vendrán a llamar, no sé si son shurikenes. No, porque son herramientas que la ocupan como para pelear, ya sea como cuchillo o como manopla, y también los lanza. Y la figura en sí, esta figura no trae pieza buff, como expliqué en el inicio del video. Bueno, y ya teniendo la figura fuera, se ve una muy pero muy linda figura. Al parecer mi figura no vino con ningún detalle, eso es buenísimo. No, de verdad tiene muy buenos detalles. Algo que sí noté es que esta figura no es tan blanca como Mr. Knight. Yo supongo que debe ser así. Está como más grisácea. Es blanca, pero también tiene partes muy gris. Que la verdad no sé por qué, pero yo creo que debiese ser así. Ya por los vendajes es distinto. Así que mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Bueno, la cabeza se sale muy fácilmente. Articulación hacia arriba, casi no tiene. Y articulación hacia abajo, también muy poquito. Punto de articulación del hombro, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba. Punto de articulación de bíceps, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, para que pueda hacer esto. Uy, no, viene muy dura. Ahora sí, pone articulación de codo. Y su articulación de muñeca, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta trae la articulación invertida o de la otra manera, no la normal que la trae acá. Yo creo que es más por el hecho de poder tomar los cuchillos o los... no sé cómo se llaman esas cosas con forma de luna. Sus armas, digámoslo que para tomar sus armas. En el pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación de pecho. En las piernas, eso es lo máximo que puede levantar las piernas, no es mucho. Tiene articulación de muslo que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. Buena articulación. Y la típica articulación del pie que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Bueno, para serle honesto, la figura es buena. Me parece bien. Pero yo tenía la fe que viniera con un poco mejor de articulación, sobre todo en la cabeza. Cosa de poder hacer poses como entre arrodillado y mirando hacia arriba. Sí, no sé. Pero bueno, se ve bien. Así que voy a pasar primero a su cambio de manos y luego a sus accesorios. Bueno, aquí viene el primer cambio de mano, que son las de puño. Este sí trae la articulación normal, que hacia arriba y hacia abajo, el otro se mueve hacia los costados. Pero yo no creo que lo vaya a dejar con estos puños. Esto sirve más como para un stop motion o algo así. Yo lo voy a dejar con sus accesorios de armas.
Bueno muchachos, yo aquí veo un problema de compatibilidad en la figura, ya que las armas no se pueden poner de esta manera muy bien, ya que las manos están apretando completamente y no se puede poner la mano en la mitad de estas dos, o sea, acá. ¿Por qué? Porque se empieza a salir. O sea, los dedos no alcanzan a tomar a la pieza completa, o queda de esta manera que nadie en su sano juicio va a tomar esto así. O sea, se ve muy mal. Y otra cosa es que estas dos figuras deberían unirse de esta manera para hacer una sola figura. Pero si ya no la podía tomar con la otra forma, no sé cómo la va a tomar acá. Literalmente la mano no puede coger el arma. Esto sí que no lo puedo aceptar en una figura, ya que es el arma principal. Es como que el Capitán América no pueda tomar su escudo, o sea, ¿qué sentido tiene? Todo está muy, pero muy mal diseñado. No sé si es mi figura. Si ustedes ya compraron esta figura, déjenme en los comentarios a ver qué. A no ser que esté poniendo mal el arma, pero yo recuerdo que lo ocupaba así, porque incluso se la sacaba del pecho. No, o sea, el arma es muy gruesa para la mano. No, la verdad no sirve de esa manera. Y no encuentro... No, literalmente debiesen ir así. No, de verdad el tema del arma es un problema grave en esta figura. No me parece para nada bien. Así que bueno, voy a pasar a dejarlo con las dos figuras y hablamos un poquito. Bueno, investigué un poco más y resulta que literalmente la única pose que encontré de este tipo de Moon Knight en Marvel Legends fue la imagen promocional que venía de esta manera. O sea, literalmente los dedos vienen diseñados para tomar eso así y la otra así. O sea, no vas a poder tomarlo de otra manera porque se va a terminar cayendo como lo mostré antes. Y ya, no me parece nada bueno para esta figura. Bueno muchachos, así se vendrían viendo estas dos figuras, que la verdad Moon Knight me decepcionó un poco. Bueno, no decepción, esperaba un poco más, no sé, a lo mejor siento... No sé si a lo mejor es mi problema que estoy esperando demasiado de esta figura y no debería. Pero bueno, puede ser que las figuras de SH Figure que abrimos de Naruto me dejó la vara muy alta a lo mejor. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan con su amigo, porque luego se va a venir un sorteo de una figura que ya la tengo. Espero que les guste, porque la verdad es que es una figura que a mí me gusta mucho. Así que nos vemos en el próximo video.